Todas las personas son iguales ante la ley, en consecuencia tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. Aquí voy a hacer una distinción, fíjense, igualdad ante la ley. Si vamos otra vez a la parte ontológica, ¿sí?, de todos los seres vivos, o sea, todos los seres vivos, no hay ninguno igual. Muchos dicen, bueno, están los embriones, pues realmente que son, vienen monocigóticamente, se dividieron y tienen la misma carga genética, ¿no? Bueno, son iguales en cuanto a esa constitución de ADN genética, pero hay una parte que se llama epigenética. Se va disgregando biológicamente ese embrión con los elementos medioambientales y va haciendo particularidades diferenciadas, que a veces en hermanos hasta incluso monocigóticos se puede separar, incluso hay uno que se puede enfermar, otro no, y entonces esas características biológicas se van distinguiendo. Si bien es cierto, en una prueba de ADN pues aparece la misma marca, también esas cuestiones que se van separando, y además viene la parte de la historicidad humana, como dijera Ortega y Gasset, ¿verdad?, que también es una parte con el medio que se va desarrollando, cómo se va construyendo. Pero realmente no hay ningún ser vivo que sea idéntico, o sea, que sea igual. La igualdad no es ontológica, la igualdad es ante la ley. Esa es la primera distinción que tenemos que tener en la mente, ¿sí? Entonces, no hay esa igualdad. Bueno, ahorita voy a explicar más sobre el tema de igualdad jurídica y no discriminación. Muy bien. Ahora bien, el gran problema que tenemos es que no tanto es la norma, la ley, la Constitución, el tratado, sino cómo se va a interpretar. Porque ahora el juego, que muchas veces se vuelve perverso y otras veces adecuado, es cómo voy a interpretar este artículo o incluso hasta una palabra, ¿no? Mañana, bueno, al rato más bien vamos a ver el tema de cómo se interpreta el tema de concepción dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Bueno, entonces, fíjense cómo dice, el artículo 17 puntos de la Convención Americana protege el derecho a fundar una familia, el cual está ampliamente consagrado en diversos instrumentos internacionales en derechos humanos. Dice, por su parte, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que la posibilidad de procrear es parte del derecho a fundar una familia. ¿Qué quiere decir? Está estableciendo ahí uno de los elementos constitutivos de la familia. La convivencia entre padre e hijos constituye un elemento fundamental en la vida de la familia. Aquí estoy hablando de familia, no de matrimonio, ¿sí? Para que vayamos haciendo un poquito de distinción. Adicionalmente, la Corte Interamericana, que es la que interpreta, el intérprete último de la Convención Americana, ¿sí?, dice, ha establecido que el término familiares debe entenderse en sentido amplio, abarcando a todas las personas vinculadas por un parentesco cercano. Por otra parte, no hay nada que indique que las familias monoparentales no puedan brindar cuidado, sustento y cariño a los hijos, ¿sí? Entonces aquí ya empieza a hacer una distinción. Pero a ver, hay que ser muy cuidadosos de los fenómenos históricos, ¿no? Porque todos sabemos que partimos de una familia de dos, ¿verdad?, mamá y papá. Pero históricamente sabemos que muchas veces esos niños se quedan con uno de ellos. Incluso si analizamos, pues eran las pestes, las guerras, ¿no? No una cuestión de divorcio, sino realmente una tragedia. Pero esos niños pues ya no tuvieron otra opción, ¿no?, de elegir, sino simplemente fue una consecuencia que hubo por determinada circunstancia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora el fenómeno es diferente, ¿verdad? Hay soluciones incluso, pero bastantes, hasta por cuestiones muy tontas o absurdas, ¿no? Porque el hombre no baja la tapa y no tapa el cepillo de la pasta de dientes, por ejemplo, empiezan a haber discusiones, ¿no? Bueno, pero fíjense cómo empezamos a ver esa interpretación. Muy bien. Ahí vienen, en el documento vienen otros más, pues realmente interpretaciones de otros, ¿cómo podemos decir?, instituciones ad hoc en la materia. Porque, pues, por ejemplo, lo de los que manejan niños adolescentes, o el de la SEDAW, que es de las mujeres, o el de discriminación racial, etcétera. O sea, empiezan a hacer algún comentario sobre el tema de la familia, ¿verdad? Incluso hay que ver, hay otro fenómeno. Y esto es muy importante distinguir porque es algo que no se ha manejado
para la defensa de la familia y el matrimonio. Nosotros estamos constituidos, ¿sí?, por comunidades incluso indígenas, ¿verdad?, que tienen un pensamiento, una cosmovisión y una forma de vivir. Por ejemplo, el compañero de Chiapas, que está aquí, ¿verdad?, ¿cuántas comunidades indígenas no están por allá? Uf, y piensan de forma diferente, no es lo mismo el de los Altos de Chiapas a la zona de Palenque o la zona de la frontera, ¿estamos de acuerdo? Aquí viene de Chihuahua. También las comunidades indígenas de allá son totalmente diferentes, ¿verdad? Los tarahumaras, etcétera, su forma de pensar, su cosmovisión con la naturaleza, su forma de sancionar, que también se ve en Guerrero, por ahí estaba el de Guerrero, ¿verdad?, donde también incluso ellos sancionan primero internamente, que muchas veces hasta son demasiado violentos, porque les dan unas buenas palos. En Oaxaca también, bueno, es incluso el tema de la lengua materna, ¿no? La cuestión de las mujeres, que si le gustaban las tomaba sexualmente y después se casaban y era una forma de compromiso. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que incluso también ellos, el respeto que tienen, a lo mejor no a su familiar directo, sino a la persona más vieja, ¿no? Le tienen un respeto porque su palabra es como ley. Las decisiones los toman, como podemos ver en las historias de los Sioux y eso, donde una comunidad de ancianos tomaba determinaciones a nivel interno. A mí me tocó en Chiapas, en Oaxaca no tanto, pero ahí para que yo fuera con un traductor tenía que estar avalado por la comunidad, porque si no, no le iban a creer lo que estaba diciendo. Sí, incluso lo que teníamos que hacer era tener acuerdos, ¿verdad?, de estos intérpretes que se les daba una beca, por regular eran jóvenes, pero que ya estaban avalados por la misma comunidad. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque este fenómeno es muy importante porque, a ver, queremos ser inclusivos, como dicen los temas de derechos humanos, ellos ¿por qué los dejan a un lado? Incluyen otros grupos que incluso son minoritarios, ¿no? Pero estos no los incluyen, y es nuestra tradición que tiene que tener un respeto, porque los derechos humanos internacionales tienen que respetar también la cuestión interna, tienen que esa cuestión de identidad, ¿no? Entonces es muy importante ver eso. Bueno, vamos a ver el tema de igualdad y discriminación. El artículo 17.4 de la Convención, según el cual los Estados partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Un ejemplo que podemos ver, pues nosotros vivimos, porque me incluyo, donde mi papá era el que mantenía la casa y mi madre era la que pues veía realmente por la educación, porque todo en la casa estuviera bien, etcétera, ¿no? Entonces ahí se habla un poquito el tema del fenómeno de género, ¿no?, que hay distinciones, discriminación, etcétera, que en parte pues sí tienen razón, o sea, tampoco podemos decir que no es cierto. Los hombres nos hemos manchado mucho tiempo, no en todos lados, pero sí en algunas circunstancias. Entonces, ¿qué quieren hacer? Cuando se separan, cuando se divorcian, decir, a ver, ella trabajó en la casa, entonces necesita tener también un pago. Entonces, eso, por ejemplo, es una cuestión de equidad, de no dejar abandonada a la mujer y ponerla en la misma circunstancia. Que bueno, muchos debemos decir, pues eso es correcto, es adecuado, ¿no? Porque entonces se cumple el fin de la cuestión del cónyuge, del compartir esa carga, ¿verdad?, esas responsabilidades. Bueno, la Corte Interamericana ha señalado que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de la naturaleza del género humano. Fíjense qué interesante, porque luego muchos dicen, es que los derechos humanos definen delincuentes y dicen puras tonterías. No, lo que pasa es que hay que ponernos a estudiar y los conceptos realmente son adecuados, muchas veces se distorsionan en el camino. Dice, entonces fíjense, se desprende la igualdad de naturaleza del género humano y es indispensable que la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio, o que a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos, que si se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Y este principio jus cogens, como ya les señalé. Entonces, fíjense qué bonito dice esto, ¿no?, que es un fenómeno que sucedió incluso con la conquista de la Nueva España, cuando empezaron a ver que los indígenas eran igual que los otros, que tenían alma,
¿no? Porque incluso muchos defensores de derechos humanos pues realmente vienen de ese pensamiento realmente que se dio desde alguna religión. A mí me llama mucho la atención que cuando hablan de derechos humanos nunca mencionan el Sermón de la Montaña de Jesucristo, ¿no? Que realmente es un sustento axiológico donde dice por qué tenemos que estar todos en el mismo plano existencial, ayudarnos unos con otros, ¿no? La plana de alteridad humana, ¿no? De reconocimiento del otro. Eso realmente es el tema de los derechos humanos, ¿verdad? El vernos como a lo mejor como si fuéramos todos, si nos pudiéramos ver en nuestra identidad espiritual, como si todos fuéramos espíritus caminando y no hay distinción fisionómica. Entonces, eso es muy interesante verlo si vemos esta situación, aunque el desprender lo que es la naturaleza del género humano y el tema de dignidad nos podemos llevar horas. Pero la dignidad es el soporte de valor de los derechos humanos y eso se los puedo dejar de tarea, porque es muy interesante verlo y defenderlo. Incluso para todos ustedes, porque muchos hablan de dignidad humana, pero dignidad humana hablan en un plano moral. Incluso dicen, pues, si hablamos de Hitler, ¿verdad? Decimos, ese no tenía dignidad, ¿no? Pero si hablamos de la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Decimos, no, pues tenía una dignidad muy grande, pero es una cuestión de moral, de acto. Pero realmente la dignidad humana, dicen los derechos humanos, es inherente, consustancial. O sea, pertenece por el simple hecho de ser o existir. Y vienen así en los tratados, revísenlos. Bájenlos y googleen dignidad y van a ver cómo viene compuesto por eso, inherente, ¿no? Es inherente, entonces que es consustancial al ser humano. Entonces que la persona vale por el simple hecho de existir, de ser. ¿Sí? Yo el ejemplo lo veo a veces con mis alumnos cuando digo, saco un billete de 500 y le digo, ¿cuánto vale este billete? 500. Y lo hago así. ¿Cuánto vale? 500. Y lo piso. ¿Cuánto vale? 500. ¿Pierde su valor? Pues no. Ninguna persona pierde su valor por ninguna circunstancia que tengamos. Lo que no tenemos que permitir es que se lleve a cabo eso, ¿verdad? Eso es muy importante entenderlo, ¿no? Por lo que vamos a ver más adelante con el tema de los famosos grupos LGBTIQ. Ahora metieron la Q porque se mete a todos. Ya ven que hay más de 100 géneros según la OMS, ¿no? Ya hasta le perdí, ya no sé cuántos. Exactamente. Pero bueno, entonces aquí lo importante es, sobre ese tema de dignidad, es el respeto y la tolerancia. Adela Cortina, se las recomiendo mucho, bajen sus videos de YouTube, es experta en ética y tiene un tema muy bueno sobre ética y muy interesante, a mí me gustó mucho Adela Cortina. Y entonces dice, la tolerancia es de la persona. Yo te respeto a ti porque eres igual a mí, ¿no? Pero lo que digas tú, no lo puedo tolerar. ¿Sí me explico? O sea, una cosa es que te respete a ti y otra cosa es lo que respetes la humillación, los gritos, las ofensas, la denostación, el daño que pueda sufrir hacia otra persona. Eso sí es lo que no debo de tolerar. Entonces, por eso les recomiendo que lean eso. Es buenísima. Adela Cortina, chéquenla. Tiene ahí uno de ética. Y tiene otro excelente que lo voy a hablar más al rato, que se llama aporofobia. ¿No? Sí, miedo al pobre, que es lo que tiene Andrés Manuel. Denostan, si no se dan cuenta, a los pobres, pobrecitos, vamos a darles, y eso realmente es una fobia. Pero bueno, ese es otro, más o menos, es otro tema. No me quiero perder, pero lo que quiero es que quede muy claro, porque de aquí podemos avanzar muy rápido, ¿va? Bueno, entonces sobre el principio de igualdad y la no discriminación, la Corte ha señalado que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es indispensable de la evidencia de la persona, frente a cual es incompatible toda situación que por considerar superior a un determinado grupo conozca o a tratarlo con privilegio, o que a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Bueno, esto incluso lo podemos ver en muchas películas de racismo, ¿no?
cómo para que realmente pudieran cumplir los requisitos, ¿verdad?, para ingresar, por ejemplo, en escuela, ¿verdad?, siempre se privilegiaba a determinado grupo y entonces otros les costaba mucho trabajo o simplemente no podían llegar. Y se crean incluso un fenómeno que se llaman acciones afirmativas. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuánto tiempo llevo? Porque quizás me pueda exceder, pero no, lo que pasa es que yo quiero que les quede muy claro, ¿no?, porque de aquí viene la construcción de este fenómeno. Bueno, háganme cuenta que estuviera en un tercer piso, ¿sí? Y hay una persona que tiene discapacidad psicomotriz, motriz, perdón. Y entonces viene en silla de ruedas y no hay elevador, hay escaleras. O incluso el baño que tiene no tiene para poder agarrarse. Entonces es una forma de que se está discriminando a esta persona por su situación particular. ¿Qué hay que hacer? La acción afirmativa es poner una rampa, un elevador, que los baños tengan accesibilidad para la persona, que se pueda sentar cómodamente aquí con nosotros y que entonces pueda acceder al mismo nivel de circunstancias a lo que necesita. ¿Sí me explico? Eso es algo correcto y adecuado, ¿no? Esto es algo que se tiene que hacer. El uso de señas en algunas conferencias, porque pues, hay personas realmente que tienen una discapacidad, ¿verdad?, de oído, ¿verdad?, o incluso el tema del braille para los que son ciegos, etcétera. Eso es una cuestión de una acción afirmativa, darle realmente los medios para que estén en la igualdad de condiciones. La ciencia ha avanzado tanto que ahora ya hay hasta esqueleto, ¿cómo se llama?, cibernético, ¿no?, que hay gente que era parapléjica que ya puede caminar, lo están haciendo en Israel, es maravilloso. Exoesquelético, exactamente. ¿Sí? Entonces eso es algo muy interesante que está avanzando. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Perfecto. Ahora bien, los estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas directas o indirectamente a crear situaciones de discriminación de jure, de facto. De jure es de ley o de derecho, o de facto es una cuestión práctica. ¿Sí? Por ejemplo, en muchas comunidades indígenas pues hay mucha discriminación de facto, ¿no? Que el compañero de Chiapas no me dejará mentir cómo tratan luego a las mujeres, ¿verdad? Me tocó un tema de derechos humanos de allá de Chiapas, que son las hermanas González, donde las violaron los militares, incluso la mamá la tuvieron detenida y a las hijas las violaron, y luego las soltaron, y en la comunidad decían que eran por rameras, que se lo habían ganado. Cuando se lleva a cabo todo el tema de derechos humanos, cuando se les dijo, ¿vas a querer una disculpa pública porque es parte de la reparación del daño? Dijeron, no, me van a linchar. Ni tampoco que sepan que me dieron dinero porque me van a robar o me van a matar. Entonces es una discriminación de facto, ¿sí? Aunque la ley determine que no debe ser así, fácticamente pues sí está surgiendo esa situación, ¿verdad? Incluso un grupo que sigue siendo muy discriminado sigue siendo la niñez. Digan lo que digan. Y esas son acciones informativas que a veces no son adecuadas ni a su edad, ni a su capacidad, ni su realmente evolución psicológica, etc. Entonces, eso es claro, ¿eh? De jure incluso también los hombres, o sea, en la ley, por ejemplo, que ahorita ya está cambiándose un poquito de esto, es que para las instancias infantiles o para los permisos, o pues realmente tienen derecho más las mujeres que los hombres, ¿no? Entonces eso también es una discriminación por ley. ¿Sí me explico? Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Todos los estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en su sociedad en perjuicio de determinados grupos o personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones prácticas y de derechos que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen mantener o favorecer las situaciones discriminatorias. La aquiescencia se ve mucho incluso con los delitos, ¿no? La desaparición forzada, ¿sí? o las ejecuciones extrajudiciales, que ya parece una cuestión cultural actualmente, es una aquiescencia cuando las autoridades saben y no hacen nada. ¿Sí? Eso es la aquiescencia del Estado. O sea, como que se hacen de la vista gorda, como que no se dan cuenta, ¿no? Eso es la aquiescencia. A veces dices,
O me están persiguiendo un coche muy raro aquí en la carretera, le diré al federal o a lo mejor está implicado, ¿no? Entonces, tenemos hasta dudas. Eso es el tema de la aquiescencia del Estado. Bueno, a lo mejor estoy llenando de mucha información, pero bueno, ahí vamos, ¿verdad? Tomando como base las definiciones de discriminación establecidas en el artículo 1.1, bla, 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 fíjense cómo es la discriminación. Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basa en determinados motivos, con la raza, el color, el sexo, ¿no? Esos son los elementos que son para la discriminación. La Organización de Estados Americanos ha señalado, respecto a la protección de las personas contra tratos discriminatorios basados en su orientación sexual e identidad de género, mediante las cuales se ha exigido la adopción de medidas concretas para una protección eficaz contra actos discriminatorios. Aquí empezamos a tocar el tema, para ir a lo del tema de matrimonio igualitario, ¿va? O sea, ya les expliqué todas las generalidades, ahora vamos a la particularidad, cuál es el fenómeno, cómo se ha dado cuenta. Bueno, es cierto, ha habido persecuciones y daños a las personas que tienen orientación o preferencia sexual, eso no podemos taparlo con el dedo. Y eso incluso se veía históricamente, ¿verdad? Que incluso había hasta actos inhumanos, ¿no? Había castraciones químicas, principalmente en Inglaterra, en Europa, castraciones físicas, ¿verdad? En Oriente, que todavía se siguen haciendo en algunos lugares, porque si hablamos de derechos humanos de Corea del Norte, pues ahí no existen, ¿verdad? O en China, hay situaciones que dices, bueno, pues están tremendas. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que estas personas, pues realmente que a lo mejor, pues por determinadas circunstancias tienen esa orientación o esa preferencia, pues realmente son personas como nosotros y no tenemos que causarles ningún daño. No, el tema de la dignidad tiene el mismo valor que todos los demás como personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Por esa situación no podemos discriminarlos, no podemos negarle algún acceso, ¿verdad? O alguna situación que no se permita. Ahora, el problema son las definiciones, orientación, identidad, preferencia sexual, muchas veces no son claras y son muy ambiguas o realmente no están definidas como quisiéramos entenderlas y pueden entrar a veces demasiadas cosas. Incluso cuando se hicieron las reformas de la Constitución se decía, oiga, pero aquí puede entrar la pedofilia, ¿no? Y otras filias, porque ahora ya hay diferentes. Entonces, eso es muy importante también, porque nuestro lenguaje tenemos que tener claro de qué se está hablando, y mucho más en una cuestión jurídica, ¿cierto o no? Si no, luego hay por ejemplo, en un delito, si el tipo penal, o sea, como está constituido y el hecho no encuadran, pues ya no es delito. Entonces, por eso es muy importante construir con mucha claridad, y que también entendamos los ciudadanos, ¿no? Porque a veces podemos hacer un acto injusto, pero sin entenderlo. ¿Qué dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? También dice que se ha señalado que la orientación sexual es otra condición mencionada en el artículo 14, Convención de Europa, discriminatorio. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también, otra condición social. Entonces empiezan a ver esta distinción y la Corte Interamericana ha dejado establecido que la orientación sexual y identidad de género de las personas categorías protegidas por la Convención. O sea, es un derecho protegido, aunque no estaba estableciendo realmente en la misma Convención. Hay que ver cuándo se creó la Convención, cuántos años tiene. Entonces, lo que están haciendo es una actualización que se llama, este fenómeno que llaman principio de progresividad de los derechos, o evolutivo, ¿no? Porque tienen que evolucionar los tiempos y tienen que ajustarlo. Ahora, en el 2016, hay una sentencia que se llama Duque contra Colombia, quien la quiera luego revisar a detalle, bajarla por internet, que diversos estados de la región han tomado acciones legislativas, administrativas y judiciales para asegurar los derechos de parejas del mismo sexo a través del reconocimiento tanto de la unión civil, unión de hecho o el matrimonio igualitario. Aquí ya empiezan a imponer, el problema es de una ideología. Aquí tenemos que empezar un conflicto entre cómo está construido el matrimonio y cómo lo están encauzando realmente a una situación igual para los heterosexuales, ¿sí?
se empiezan a arrastrarlo, porque también hay un principio moral, es que el mal impera mientras el bueno no hace nada, y nosotros hemos estado muy pasivos. Pobrecitos, déjalos, no sé qué. Yo les voy a platicar un poquito. A mí me tocó cuando yo era servidor público en la Secretaría de Salud, este fenómeno fue hace como 15 años, yo creo. Me tocó ver pues, cómo se fue gestando el tema del matrimonio igualitario. Eran mesas así de debate de grupos pues, realmente en situación de vulnerabilidad, principalmente estaban de adultos mayores, me acuerdo, pura gente de 70 años para arriba, y llegó una persona, un joven, ¿no?, homosexual, y dice, es que yo quiero que nos ayuden, porque pues yo tengo a mi pareja y pusimos una estética. Ven que antes así era como el estándar de esa situación de estos grupos, ¿no? Y no lo estoy denostando, sino nos los platica históricamente, y dice, y entonces, pues nosotros no nos podíamos casar, no podíamos unirnos. Y entonces, pues, con dinero pusimos nuestro negocio y nuestra familia nos rechazaba, no nos quería, nos ofendía. Entonces vivíamos solos. Dice, pero de repente, pues dice, mi pareja, dice, pues se enferma y muere. Y no podía dejar un testamento, y eso sí llega a la familia, que nunca nos quiso y nos quita los bienes. Y tampoco tenemos seguridad social, ni podemos heredar, ni nuestro patrimonio está cubierto. Queremos que nos ayuden. ¿Ustedes qué dirían que no? Pues vamos a ver cómo nos podemos ayudar, claro que sí, con personas como cualquier otro, ¿no? Incluso me dio mucha risa porque estaban unos señores ahí, una señora como de 80 años, ay, pobres putitos, hay que ayudarlos. Así dijo, y a él no le cayó mal, estamos hablando de hace 15 años. Y así se empezó a gestar lo de las uniones de hecho, así empezó. Pero es una cuestión con derechos que tenemos todos, a la seguridad social, pues a heredar, a tener una propiedad, ¿no? Entonces realmente es una situación que pues todos deberíamos de tener por nuestra misma naturaleza de ser humanos. Ya el tener hijos, pues se necesita otra cosa, ¿no? Sí, pero yo les estoy platicando un poco el fenómeno y cómo se vio dando, ¿no? Y entonces todos dijimos, pues vamos a tratar de ayudarlos, pues, ¿cómo no? Yo incluso dentro de la Secretaría de Salud decía, pues es que tienen que tener atención médica, ¿no? Independientemente que la definición de salud dice que la salud no es ponerse en riesgo ni tener un padecimiento genético pues que la ciencia no la pueda curar, ¿no? O sea, hay muchos fenómenos y muchas de estas personas se ponen en riesgo, ¿no?, a su salud, ¿verdad? Es como la obesidad, también es ponerse en riesgo. Y entonces hay muchos fenómenos que a lo mejor hasta no van a poder cubrir en algún momento, puede haber limitantes. Aunque yo digo, bueno, si ya permiten fumar marihuana y cocaína, pues no están poniendo en riesgo su salud, porque van a darles esa seguridad. Al final platicamos, ¿va? Porque si no nos interrumpimos y así vamos avanzando. Si es duda de que no van entendiendo algo, pues sí sería bueno. ¿Es para eso o es para...? ¿Sí? Ahorita vamos para allá. Aquí estoy diseñando cómo está evolucionando el tema dentro de las instituciones internacionales. Y la Corte Interamericana tiene mucho peso. ¿Sí? Muchísimo peso. Incluso, no le voy aquí a mentir mi colega, que además son como pericos ahora los abogados. Es que la Corte Interamericana ya dijo, y es que la Suprema Corte ya dijo. Y yo le dije, ¿y lo que dijo está bien? ¿Ya lo reflexionaste o eres un autómata de la ley y entonces no tienes libertad? ¿No? Porque no piensan. Bueno, hay otro documento que está permeando mucho. Se llama Los Principios de Yogyakarta, que fueron realizados por un grupo conformado por 29 personas. Una pretensión, proposición o sugerencia y por tanto no norma el derecho internacional, ni siquiera con interpretación de la Convención. ¿Qué quiere decir? Estos principios de Yogyakarta lo hicieron 29 personas que hablan y definen la identidad de género, orientación sexual, qué derechos tienen estos grupos, bla, 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 de determinado grupo. Y esto es como cuando en la OMS, o cuando se sube en el DSM-1 o el 2, el tema de que la homosexualidad no es una enfermedad, y determinaron un pequeño de personas que incluso decían que tenían tendencias homosexuales.
Es como, pues no sé, pues a lo mejor los que tengamos los que sean mujeriegos y digan, no, pues es que ser mujeriegos es una virtud. Entonces vamos a hacer un documento para que nos den esos derechos. Tengamos muchas mujeres y sin ningún compromiso. Vamos a hacerlo nosotros y vamos a empezarlo a difundir y a permear dentro de la sociedad, ¿no? O sea, a eso me refiero, que es un grupo de personas. Aquí el gran problema es que lo van impulsando, ¿no? Y entonces empieza a citarse. Y aquí, por ejemplo, el fenómeno que a mí me molestó mucho es que ya en el 2017 la Corte Interamericana emitió una opinión consultiva sobre la consulta del gobierno de Costa Rica sobre si el Estado debe reconocer todos los derechos patrimoniales que se derivan de un vínculo entre personas del mismo sexo. Aquí pongo que no es vinculante más que para el Estado que lo acepte, ese problema de nuestras áreas de relaciones exteriores, del Senado, de los congresos, que lo acepten. A ver, no, es una opinión que consultan y además se excedió la Corte Interamericana porque ese es un problema, se está excediendo. Porque incluso habló sobre cuestiones nada más patrimoniales, que como yo les dije ahorita de estos grupos, pues ¿quién se va a negar? Pues que tengan sus bienes, que los puedan heredar, pues, ¿no? Pues lo construyeron. Cuando nos quitamos el estigma o el fenómeno de la orientación, pues cualquier persona lo puede hacer, si trabaja, si prospera, ¿no? Nadie lo puede negar. Aquí el problema es que ellos se excedieron y pusieron definiciones y más derechos y un conjunto de cosas y incluso pusieron ahí que cuántos estados han regulado el matrimonio, cuántos uniones de hecho. Entonces empezaron a hacer una rebatinga, así, bueno, ¿quién te pidió eso? ¿No? O sea, te estoy pidiendo una consulta sobre este supuesto. Esto entonces está aplastando el sistema, esta opinión consultiva, ¿no? Entonces yo creo que eso es la cuestión de cómo está este fenómeno. Vamos a terminar y ya platicamos, ¿va? Porque si no me voy a retrasar. Lo que quiero que quede muy claro, el Tribunal Europeo decidió en caso Chapin contra Champerter contra Francia, que ahí viene, el documento viene más información de todo el Tribunal Europeo, porque realmente el tema de mucho surge primero en Europa. La Corte Interamericana retoma muchos asuntos y da su interpretación al bloque americano. Pero aquí hay, ojo, porque a mí luego me preocupa los chats que se mandan en WhatsApp, que el Tribunal Europeo ya dijo esto. ¿Qué caso? ¿Cuál es el sustento? ¿Cuántos casos más hay? No se dejen llevar por barbaridades de estos grupos. Son tonterías. Si no estudian realmente, si no soportan, mejor hay que quedarse calladitos, ¿sí? Porque además no es una resolución, son 6. Y hay unos que tienen referencias sobre otras. Ahí viene en el documento más o menos un estudio que hice hasta el 2017, 2018, todas las sentencias sobre estos. Y que además están mal hechas, porque no todos son homosexuales. O sea, hay transgénero, hay transexuales, o sea, son otros que no los puedes encerrar en la misma canasta. ¿Sí me explico? Entonces, es muy importante por lo menos leer, si quiero realmente comentar sobre algo, porque a mí me molesta mucho. Yo también estoy en esos grupos y entonces yo les digo, no es cierto, esto está mal, ¿no? Y pues parte de mi trabajo ahí está. Bueno, entonces, ¿qué dice en este caso? Dice el artículo 14, ¿verdad? Combinado con el artículo 8 de no otorgar derechos al matrimonio más que a las... Habla sobre la cuestión de discriminación y el otro es del matrimonio, que también habla sobre hombre y mujer. De no otorgar derechos al matrimonio más que a las parejas heterosexuales y que beneficien de cierto margen de apreciación para decidir la naturaleza exacta del estatus conferido por otros modos de reconocimiento jurídico. Ahorita lo explico. Y el otro dice, el Tribunal Europeo dijo que el derecho a casarse es otorgado por el artículo 12 del matrimonio. Dice, a el hombre y la mujer, man and woman, ¿no? Viene en inglés, and I home at le femme, que es en francés, porque así vienen incluso las primeras documentos, y luego yo los traducen al español, y que si bien dicho artículo considerado aisladamente podría interpretarse en el sentido de excluir el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres. Considerado que
en el contexto debía tenerse presente que en contraste, todos los demás artículos sustantivos del convenio otorgan los derechos y libertades a toda persona o disponen que nadie podrá ser sometido a ciertos tipos de tratos prohibidos. Aquí entonces el Tribunal Europeo empieza a dar la interpretación de que están haciendo una discriminación porque estamos hablando de personas o todos, no de hombre o mujer para un fenómeno del matrimonio. Fíjense cómo se empieza pues realmente a dar esa interpretación. Ahora, lo que a mí me gusta del Tribunal Europeo es que maneja un principio que se llama rango de apreciación. Ahora, eso va a servir todo lo que les he leído diciendo, va a decir, bueno, ¿por qué me dijo tantas cosas? Bueno, ¿se acuerdan que les dije de las comunidades indígenas? ¿Verdad? Por ejemplo, yo lo platiqué con un senador que fue diputado en Chiapas, cuando les llegó la orden de la Suprema Corte que tenían que regular el matrimonio igualitario en Chiapas, ¿sabe qué me dijo? Además, conocedor de su estado, a ver, yo pongo el matrimonio igualitario y mañana caso a 2 chamulas. ¿Qué les pasa al siguiente día? O los queman, dice. Entonces, en lugar de crear una armonía social, voy a crear una discordia social. Porque están tasando a todos por igual. ¿Sí? Ahora que hicimos el libro de la revista de eutanasia, que participó Cristian, pues hicimos el ejercicio de cómo veían el tema las diferentes religiones. Y casi todos concluyen en el mismo, ¿no? Pero hay unas que tienen distinciones, ¿no? Ahora, en una cuestión indígena todavía varía más, ¿verdad? Su cosmovisión. Claro, lo que tenemos que trabajar y educar es que no haya tanta disparidad en derechos, porque acuérdense que la igualdad no puede existir, ¿no? Entonces yo creo que aquí el problema es que el Tribunal Europeo es que dice, no se discrimine, deja a los que tengan una unión, deja a los que tengan derechos patrimoniales, deja que tengan estos, pero tú sabrás cómo le pones y cómo lo resuelves. Yo no te estoy diciendo que le pongas matrimonio. Entonces, ¿qué quiere decir? Rango de apreciación. Entonces, el Tribunal Europeo es muy respetuoso. Es decir, tú ponle como quieras, pero no discrimines. Que puedan tener una comunión, si quieres, como un contrato de personas de convivencia, donde de ahí desprenda que puedan tener seguridad social, puedan heredar, ¿verdad? Puedan comprar bienes y otros tipos de derechos que realmente, pues, es para cualquier persona, ¿no? Y si quieren convivir ellos, porque a nivel de su casa, pues podrán hacer lo que quieran, ¿no? La privacidad. El problema es cuando viene daños a terceros. Entonces, fíjense, esto es lo que maneja el Tribunal Europeo. Dice, la elección de las palabras, dice, el hombre y la mujer, ¿saben qué? Necesito agua, pero al tiempo, porque si no me voy a quedar mudo. Debería considerarse deliberada, especialmente en el contexto histórico del decenio del 50, cuando el matrimonio se extendía en el sentido tradicional de unión entre contrayentes de sexo diferente. Dice, en lo tocante a la conexión entre el derecho a casarse y el derecho a fundar una familia, la conclusión a que había llegado el Tribunal Europeo, en el caso Christine Godwin, que es más o menos el que manejan un poquito el tema de los chats, pero ni te lo citan, ¿cierto o no? Para que no se, de veras, no se lleven con eso, de que la imposibilidad de una pareja para concebir o actuar como padres de un niño, ¿no? Entonces, eso es muy interesante verlo porque ahí se ve todo ese fenómeno, cómo se va trastocando sobre el tema de igualdad y no discriminación. Y como se desprende de diversas sentencias y opiniones de los tribunales europeos y americanos, expone el respeto de todas las personas a sus derechos sociales y patrimoniales, entre otros, sin discriminación, por orientación o preferencias sociales, de lo cual señalan diversas figuras jurídicas, uniones de hecho, uniones civiles, sociedad de convivencia y patrimonio igualitario. Que bueno, ahí están señalando cómo se ha manejado incluso en diferentes países, ¿no? Con la única limitante de no discriminar, pero sin imponer ninguna de ellas, ya que eso es responsabilidad exclusiva de cada Estado parte. Estado parte hablo de país, ¿no? Bueno,
Después de decirles todo esto que tienen cara todos así de tristes. ¿Qué pasa en México? Estamos peor. Hay un fenómeno que se llama ius commune, ¿sí?, constitucional de los derechos humanos, que es una cosa espantosa con el tema de progresividad de los derechos y libertades, que a veces son excesos. Échate para acá, yo sí quiero mi agua. No te quedes ahí parado, perdón. Eres muy amable, muchas gracias. Andrés está mejor. Que dice que los derechos humanos se van construyendo progresivamente dentro de cualquier sistema jurídico dentro del bloque. Muchos fenómenos de estos temas de progresividad, que esta sería una clase muy larga de explicar, surgen principalmente en Colombia, Argentina y México. Y en la Corte Interamericana, ¿sí? Incluso el tema reciente de Colombia, de la sentencia donde permiten el aborto hasta antes del nacimiento, y ya está avalado, o el tema de la resolución última de la Argentina, del médico que van a meter a la cárcel y le van a quitar su licencia porque cuando en lugar de realizar el aborto llevó a cabo el parto y la emergencia obstétrica y realmente ayudó a la mujer y ayudó al niño y lo dio en adopción, que actuó mal. Entonces estamos llegando a excesos, ¿verdad?, independientemente que se puedan analizar esos casos. Entonces, ¿qué pasó en México? Bueno, pues ahí está. La Suprema Corte ha emitido diversas sentencias de amparos que van creando jurisprudencia, ¿sí?, incluso contra los códigos civiles de las entidades federativas. Parece ser que falta una para declarar ya incluso una inconstitucionalidad general en el país para que se regule en este sentido. Entonces, realmente es un monstruo que nos está aplastando. Entonces ahí vienen diferentes jurisprudencias que están en el texto sobre esa situación de la discriminación y que además aquí hay algo muy interesante, que la procreación, ¿verdad?, y que es realmente discriminatorio esa finalidad, ¿sí?, y también el poner un hombre y una mujer, que es inconstitucional. Entonces, ese es el problema. Entonces, por eso los estados, que además nuestros legisladores caminan derechos porque Dios es grande, pues hacen cosas que realmente sin sentido. Y la Comisión de Derechos Humanos sacó también una recomendación general para que se regule el matrimonio igualitario en toda la República Mexicana. Claro, pues, es de observancia general, pero realmente no es obligatorio, ¿no? Pero por todos lados nos están metiendo eso, ¿no? Ahora, ya para ir concretando y dándoles algunos como soluciones, ya estoy en tiempo, ya lo sé, pero es bien importante. El diccionario de la Real Academia de la Lengua habla de que seleccionar excluyendo y dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc., es como se define discriminación, ¿verdad? Pero la discriminación solo se consigue si a personas, fíjense, muy interesante, que se encuentran en una misma o igual condición o situación jurídica, si les trata de manera distinta, afectando así el ejercicio o goce de sus derechos humanos. En otro orden de ideas se podría decir, por ejemplo, que si a niños o mujeres se les considera un trato diferente de los que se dan respectivamente a otros niños o otras mujeres, afectando el reconocimiento o goce de sus derechos humanos, habría discriminación. O sea, ¿qué quiere decir? Que en ese tema de naturaleza humana, de identidad, ¿verdad?, realmente todos tienen que ser tratados por igual. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Todos los niños tienen derecho a la educación. Niñas y niños tienen derecho a la educación. ¿Están de acuerdo? Un fenómeno de discriminación es que uno de ellos por una cuestión de estructura, de hecho, de derecho, no pueda tener acceso a esa educación. ¿Es discriminación? Sí, de esos niños. Pero de ese grupo, o de las mujeres, ¿verdad?, están embarazadas y entonces no deben de pasar o se les tiene que eximir
para pasar por estos aparatos que les puede afectar pues, realmente a su situación de embarazo, ¿verdad? No, o sea, todas, así porque no se debe discriminar a todos. Entonces es una cuestión que esas personas estén en igualdad de condiciones para no discriminar. ¿Quedó claro el tema de discriminación? Bueno, a mayor abundamiento que dice la Corte. O sea, fíjense, la Corte misma ha señalado, por eso hay que subirnos al mismo ring que se suben ellos y con el mismo fundamento. Dice que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva por sí misma de la dignidad humana. Me vi un caso de San Luis Potosí. ¿Quién es de San Luis Potosí? Bueno, que me pidieron una asesoría a unos amigos, porque la comisión local, que también es media tonta, le puso a la escuela de medicina que discriminaba a las personas que no tuvieran manos para ser cirujanos. Y yo dije, pues es que eso no es discriminatorio. ¿Qué vas a utilizar? Si esa persona a lo mejor puede demostrar que sin manos puede hacer lo mismo, dices, bueno, pues la tecnología ha avanzado tanto que tiene unas manos ahí, ¿no? Pero realmente no es discriminatorio, ¿no? ¿Sí me explicó? Es correcto, o sea, exactamente, o sea, eso no es discriminatorio. Es a lo que me refiero, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede afirmarse que existe discriminación en todas las diferencias de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción parta de supuestos de hechos sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcional una fundamentación conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden aparentar de la justicia y la razón, vale decir, no pueden seguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos, o que de alguna manera repugne a la esencia, unidad y dignidad de la naturaleza humana. Aquí la cuestión es que hay que construir esos supuestos para decir, no es discriminatorio por esto. ¿Sí me explicó? Bueno, ya les quedó claro, ¿sí? Ahora bien, ¿qué podemos hacer entonces? Hay un principio que se llama analogía, que está entre la identidad y la diferencia, o sea, exactamente, es igual pero diferente, ¿no? Dice, se tendrá que transponer y tener acceso al sentido profundo e inclusión al oculto, pudiéramos decir, superar la univocidad, evitar la equivocidad y lograr la analogía. Lo voy a explicar. Y con esto voy concluyendo. Se adoptan medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en su sociedad en perjuicio de determinado grupo de personas. Bueno, ustedes quieren convivir, quieren tener una norma jurídica para que tengan sus derechos patrimoniales, estoy de acuerdo. Todo el mundo lo debe de tener. Lo que por naturaleza no puedes dar, no te voy a dar. No puedes procrear. ¿Sí me explico? Aquí el problema que va a venir más adelante, ojo, porque estos grupos es que ya van a pedir ya están viendo la adopción, que ya está la Corte lo contempla, y ahora viene la fertilización asistida y la subrogación de vientre. Ojo. Se respetará la identidad de género, la orientación sexual y la vida sexual, así como su derecho a disfrutar su vida privada, que cae dentro de la esfera personal y desarrollar relaciones con otros seres humanos y su vida familiar. Adentro, como dice Putin, adentro de su casa que hagan maromas. A mí no me importa, pero afuera que respeten a la sociedad. ¿No? No se está apresurando o anteponiendo un criterio único o judicial violando derechos de las personas, más bien se está proponiendo un ajuste razonable e incluyente para responder a las necesidades de la sociedad, particularmente con razones convincentes y de peso. Te doy todos los derechos que dicen los tratados, ¿sí? Pero estos otros, pues por tu naturaleza no los puedes tener. ¿Sale? No es discriminatorio toda vez que se está brindando una justificación objetiva y razonable, persigue un fin legítimo y proporcional entre los medios empleados y fines a perseguir. A este respecto, los estados gozan de margen de apreciación, deben de respetar. Por ejemplo, como yo señalaba, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, muchos estados que tienen muchas comunidades indígenas, Nayarit, ¿no? Pues tienen que respetar internamente también su pensamiento, su forma de convivir, siempre y cuando no se discrimine, que ya vemos que es discriminación, ¿no?
Se está respetando una situación relevante análoga a la que una pareja de sexos diferentes en lo tocante a su necesidad de reconocimiento jurídico y protección de su relación. Entonces, como es el Tribunal Europeo, ¿no? Los derechos están en evolución y no hay un consenso establecido. Los estados deben gozar también de un margen de apreciación en cuanto a la fecha en que introducen los cambios legislativos, porque lo que tenemos que cuidar es realmente la coexistencia relacional de todos. Y entonces, ahora es al revés. Ahora los que están discriminando son a los heterosexuales, porque están haciendo una distinción de acuerdo a su formación, cultura y su misma naturaleza. Entonces yo creo que se tendría que incluso a lo mejor hacer una propuesta en ese sentido. Concluyendo, yo en alguna charla que tuve con alguno de estos grupos, decía, oye, ¿tú eres diferente? Sí. ¿Quieres que te den un trato igual? Sí. ¿Por qué quieres entonces igualarte al matrimonio si eres diferente? ¿Por qué no te buscamos una figura diferente acorde a tus necesidades? Bueno, y espero que les haya gustado la charla de hoy. Y algunas preguntas o dudas, pues estamos aquí.